sería la parte de la dependencia e independencia. Medimos el nivel de independencia de dos variables como la capacidad que tiene una de trabajar sin ser afectada por la otra. Dicho de otra manera, si tenemos dos variables x, y, que son subconjuntos separados del conjunto de variables aleatorias completa, entonces se dice que una es independiente de la otra si la ocurrencia de la primera no me afecta a la segunda. Eso es lo que quiere decir allí en esa ecuación. ¿Entienden la parte hasta donde vamos de momento con probabilidades en cuanto a esto para poder entender un poco posteriormente los sistemas probabilísticos? Profe, la última parte, pensé de dependencia, por favor. La independencia, dicho en términos sencillos, decimos que dos sucesos son independientes si la ocurrencia de uno no me afecta al otro. Por ejemplo, supongamos que la edad y el sexo son dos procesos independientes porque el hecho de que tú seas hombre no va a afectar en nada tu edad, o el hecho de que tú tengas una edad determinada no va a afectar en nada tu sexo, por lo menos hasta ahorita, porque ya están empezando a sufrir a aparecer la gente que a cierta edad quieren hacerse el cambio. Sí. Ajá, No le mira, diga eso. mira, ve, ya se descubrió el hombre, ve. Ya Ya ve. sabía que Ay, iba a ay, hablar. ay. Dijo que sí, cuando... Iba. Cayó la Ahorita piedra. saca la rosita. Bueno, no, yo decía del closet, pero bueno. Bueno, entonces eso es lo que quiere decir la independencia. ¿Qué tanto afecta la ocurrencia de una variable a la otra? Por lo general deberíamos tratar de estudiar hechos que fueran lo más independientes posible. Pero en la práctica, en la realidad, esto no es posible. Y mientras más sea la dependencia que exista entre dos hechos, mayor va a ser la probabilidad de incertidumbre entre ellos. Supóngase, por ejemplo, que un conjunto de objetos X, X1, X2, X3, buscan relacionarse entre sí. Esto puede ser representado gráficamente mediante una serie de nodos o vértices, asociando cada nodo a un elemento. Estos nodos pueden conectarse luego por aristas, indicando las relaciones existentes entre los mismos. Dicha representación es lo que estamos hablando, a lo que se refiere el concepto de grafos, que es el siguiente que nos toca revisar, pudiendo permitirse que dos nodos estén conectados por más de una arista, e incluso que un nodo esté conectado consigo mismo. A eso es que nos llevan las nociones de dependencia e independencia. Por ejemplo, en este caso, este hecho número 5, déjenme buscar aquí el dibujo. La ocurrencia de este hecho número 5 depende de que se haya producido el hecho número 4. Pero el hecho número 3 es independiente del hecho 5. Depende del hecho 4, pero es independiente del hecho 5, porque el que ocurre el hecho 5 no afecta en nada al hecho 4. Mientras tanto, el hecho número 1 va a depender del hecho 5. Y el hecho número 2 va a depender tanto del hecho número 3 como del hecho número 1 y del hecho número 5. Entonces vean cómo se establecen ciertas relaciones de dependencias entre los diferentes elementos, y la mejor manera de representarla es a través de grafos. Un grafo, que lo cual significa dibujo o imagen, no es más que un conjunto de objetos llamados vértices o nodos, que es más conocido para nosotros, unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar las relaciones binarias entre los elementos de un conjunto. ¿Qué significa esto? Desde un punto de vista práctico, los grafos permiten estudiar las interrelaciones entre los elementos que
que se relacionan o que interactúan unos con otros. Por ejemplo, una red de computadoras puede representarse y estudiarse mediante un grafo, en el cual los vértices representan a los terminales y las aristas representarían a las conexiones, las cuales a su vez pueden ser cables, conexiones inalámbricas, etcétera. Prácticamente cualquier problema del mundo real puede representarse mediante un grafo, y su estudio trasciende a las diversas áreas de las ciencias exactas y también puede ser aplicado en las ciencias sociales. Vamos a ver aquí, tenemos dos tipos básicos de grafos. Uno es dirigido y el otro es no dirigido. Vean allí cuál es la diferencia entre esos dos tipos de grafos según la imagen. Vean el dirigido y vean el no dirigido. El primero es bidireccional, en ambas direcciones. Bueno, realmente no es que en ambas direcciones. Realmente es que no tiene una dirección establecida. No sabemos si es que A afecta a B. No se sabe dónde o va. si B afecta a A. Okay. En el segundo sí se nos especifica quién es el que tiene la dependencia con quién. Entonces aquí surgen varios conceptos. El primero es el de adyacencia. Se dice que dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común. Y se dice que dos vértices son adyacentes si hay una arista que los une. Vamos a verlo en el gráfico anterior. Entonces, vamos a empezar a ver dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común. En este caso, esta arista y esta arista son adyacentes, inclusive esta también, porque terminan en el mismo vértice. Ahí decimos que son adyacentes desde el punto de vista de las aristas. Ahora bien, si queremos verlo desde el punto de vista de los vértices, decimos que dos vértices son adyacentes, por ejemplo este y este, cuando son unidos por una misma arista. 3 y con 6. Entonces eso es lo que se refiere el concepto de la adyacencia. Lo que se está intentando de indicar es que son adyacentes dos aristas cuando tienen un mismo punto en común. Y son adyacentes dos eventos cuando están unidos por la misma arista. ¿Se entiende el concepto de adyacencia? Sí. Entonces, lo siguiente es el término denominado incidencia. La incidencia está más relacionado con lo que son los grafos dirigidos. Se dice que una arista es incidente a un vértice si lo une a otro. Pero en este caso debemos saber la dirección. Vamos a suponer que esto no fuera un gráfico no dirigido, sino que aquí hubiera una flecha. Aquí podemos decir que esta arista es incidente en lo que es este nodo. Es decir, cuando tenemos que la arista entra en un nodo, está incidiendo en él. ¿Entienden el concepto, la idea? ¿Entienden la idea? ¿Ven la diferencia entre incidente y adyacente? Sí. Sí, profesor. Ajá, entonces, simplemente cuando piensen en incidencia, estamos hablando de grafos dirigidos. Cuando hablamos de adyacencia, La flecha. estamos hablando de cualquier tipo de grafo. Sin línea, sin flecha. Sí, sí, no, y es válido también la adyacencia, también es válida para grafos dirigidos. Porque si nosotros tenemos aquí la flecha, nosotros podemos decir que están Sigue siendo adyacente. siguen siendo adyacentes porque estos dos están comunicados por una misma arista. Pero para saber la incidencia tenemos que saber quién es el que afecta a quién. Es decir, establecer un poco las relaciones de dependencia. Y para eso necesitamos que nuestro grafo sea dirigido.
Lo siguiente es la ponderación. Esta corresponde a una función según la cual a cada arista se le asocia un valor, bien sea un costo, un peso, una longitud, etcétera, para aumentar la expresividad del modelo. Esto se usa mucho para problemas de optimización, como el del vendedor viajero o el camino más corto. Vean que, por ejemplo, para el caso del camino más corto, supongamos que esta línea tenga un valor de 1, esta tenga un valor de 2, esta tenga un valor de 3, esta tenga un valor de 1, esta tenga un valor de 2, esta tenga un valor de 1 y esta tenga un valor de 2. ¿Cuál sería el camino más corto para llegar desde el 6 hasta este que está marcado en rojo? Desde aquí. 1, 3, 1. Hay que verlo por el Tiene dos total. valores. Hay que verlo Tiene valores. por... Vamos a cambiar aquí este. Vamos a ponerle a este aquí un 2. Porque Ahora sí. si no me va a dar lo mismo. Entonces lo que hacemos es ir probando valores. Nuestro primer camino podría ser así. Tienen que ir sumándose los valores Me da de seis. cada uno. Me daría 6. Ajá. Nuestro segundo camino podría ser, por ejemplo, 5. así. Ah, ese es 6 también. Este daría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me da 6 también. Mi tercer camino podría, 1, 2, 1, 2, 2. 5. podría ser así. Eso está bueno. Ahí Daría ese es 5. Este podría ser mi camino óptimo. Mi mejor camino de acuerdo a mi ponderación. Y vean que esa es la utilidad que tiene normalmente la ponderación. Cuando le damos valores a las aristas de alguna clase, podemos establecer lo que son las rutas más óptimas y las rutas más críticas. Lo siguiente es el etiquetado, que es la distinción que se hace a los vértices o aristas mediante alguna marca que las distinga de manera inequívoca, es decir, alguna codificación. Fíjense que en este caso los vértices tienen números diferentes cada uno. Nosotros podríamos aplicar para las aristas, identificarlas por ejemplo con letras. A, B, C, D, E, F, G. Entonces allí tenemos los diferentes etiquetados de nuestro modelo. Siempre buscamos usar dos, ¿cómo se llama esto? Dos esquemas diferentes en lo posible para poder diferenciar mejor los elementos. Otra forma también que hay de colocar etiquetas para esto sería indicando las aristas que unen estos elementos. Por ejemplo, en vez de llamarse A, esta se podría llamar 4.6. 4.6. Esta se podría llamar 4.3. Esta se podría llamar 4.2. 3.2. Perdón, 3.2. 3.2. Gracias. Que de tanto 4 se me pegó el 4. Aquí podría ser 4.5. Y aquí podría ser 5.1. Me faltó una. Me faltaron dos. 2,1. 2.1. 2.1. 2.5 Y 2.1. y 2.1. Entonces esa es otra manera de poder etiquetar, identificar. Y vean que nuevamente en este caso no hay ningún nombre repetido. Es válido hacer etiquetas de cualquier clase. Por ejemplo, Profe, una dígame. pregunta. Ajá. Aquí usted está poniendo, por decir 4.6, 4.3. ¿Podría ser 6.4 también? Sí, claro. O marca una, No, o está dirigido yo del generalmente 4 al 6. Se puede. Yo simplemente lo estoy colocando así porque es un gráfico no dirigido. Si fuera un gráfico dirigido, lo más adecuado sería colocarlo al revés, que del 6 va al 4. 4. Oh, Pero ya. como es un gráfico no dirigido, simplemente estaba colocando un valor primero y el otro después sin hacerle mucho caso al orden, porque no es No dirigido. importa el orden, perfecto. Para siempre y cuando no haya ninguno repetido.
Si ven uno repetido, pueden, en el caso de uno dirigido, colocarlo en un lado como 2.1 y el otro que está repetido como 1.2. Perfecto. Que ya ahí los diferencian. Pero lo que quiero que vean es que hay muchas formas de identificar nuestras aristas y nuestros vértices. Inclusive yo podría llamar, por ejemplo, a este vértice Ruiz. Aquí Jorge. Aquí Pizarro. Aldo. Delgado. Estoy usando los primeros nombres que veas por aquí en la lista. Benito, etcétera. Los nombres que vamos a colocar a nuestros elementos, no hay un criterio para establecerlos de acuerdo a una regla específica. Digamos que la sugerencia, la recomendación es que sean representativos para lo que estemos haciendo. Generalmente le colocamos los mismos nombres que tienen los procesos que estemos estudiando, o el mismo código que tengan los procesos que estamos estudiando. Claro, hasta este punto. Pues eso vendría a ser como un diagrama de Pear o algo así. Ajá, más o menos como el diagrama de Pear. De ahí precisamente que sale el diagrama de Pear, de los grafos. Muchos algoritmos para grafos necesitan de algún mecanismo de búsqueda para poder explorar todos los nodos y aristas del grafo. Por ejemplo, entre otras cosas, los algoritmos de búsqueda pueden ser utilizados para tener un camino entre dos nodos o para buscar un bucle o un ciclo dentro de un grafo. Estos métodos son las bases para la construcción de los algoritmos requeridos por los sistemas expertos probabilísticos. La exploración de un grafo comienza siempre desde algún nodo inicial y consiste en la definición de un criterio para moverse hacia adelante y hacia atrás a través de las diversas aristas del grafo, pasando de un nodo a otro vecino en cada una de las etapas. La diferencia entre los distintos métodos de búsqueda radica en el criterio elegido para moverse de nodo a nodo. En primer lugar tenemos, vamos a avanzarlo aquí para ver el dibujo. Ya las definiciones están aquí. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es del lado izquierdo el método de búsqueda en profundidad. Aquí lo que hacemos es que en cada etapa de lo que es la búsqueda se visita alguno de los vecinos no visitados del nodo actual, donde los números que ven ahí en la pantalla van a indicar la secuencia u orden en el que hemos visitado los nodos. En caso de que el nodo actual no tenga ningún vecino que no haya sido visitado aún, el algoritmo vuelve atrás al nodo visitado anteriormente y el proceso de búsqueda continúa hasta que todos los nodos hayan sido visitados. Fíjense lo que está haciendo este algoritmo. Él comienza por aquí, por el nodo A. Siempre hay que establecer un nodo de inicio. Luego de allí, según este algoritmo de búsqueda profunda, él escoge una de las dos ramas. Entonces él busca aquí y se dirige hacia el nodo B. Luego se dirige hacia el nodo D. Aquí hay dos caminos, por lo tanto él escoge uno de los dos caminos. Como ya no hay nada más que buscar, él se devuelve al nodo anterior, que sería este, y verifica si nos quedó algún camino sin recorrer. En este caso nos quedó el camino H. Como ya no hay nada más sin revisar, entonces él se devuelve hacia atrás, revisa el nodo D, no hay nada más que buscar, se dirige nuevamente al nodo B y llega al nodo A. En el nodo A él detecta que no revisó lo que es el nodo C y comienza nuevamente el proceso por allí. Revisa este, se desvía por aquí, se desvía por aquí. Como no consigue más, se devuelve hasta el nodo sin buscar más cercano,
que sería aquí, había un camino libre, revisa hasta aquí, se devuelve y revisa el último que le queda. Vean que en este caso tenemos aquí que este método va bajando y va buscando hasta llegar hasta el final de una rama. Él no se mete con la otra rama hasta tanto no haya culminado con la actual. Igualmente sucede si existe algún tipo de subrama en el camino. Vamos a ver entonces cómo trabaja el otro método que tenemos allí en la parte B, que es el método de búsqueda en anchura. En este caso vamos visitando los nodos por capas, comenzando desde un nodo inicial y visitando en la primera etapa todos los nodos vecinos de ese nodo inicial. Después se selecciona algunos de estos vecinos como nuevo nodo y se repite el proceso. Entonces vean que esta forma de recorrido es diferente de la anterior. Comenzamos aquí en el nodo A. De este nodo A visitamos el nodo B y seguimos con los que estén en el mismo nivel, que sería el nodo C. Una vez que terminemos con el nodo C, comenzamos con el siguiente nivel. Recorremos el nodo D, nodo E y nodo F. Luego que terminemos con el nodo F, comenzamos con el siguiente nivel, G, H, I, J, K. Vean que solamente con simplemente fijarse en la forma gráfica de ambos recorridos, vean que son totalmente diferentes. ¿Cuál hay que escoger en cada caso? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál es más adecuado? Va a depender de cada problema en específico que estemos estudiando. Ahora bien, cuando hablamos de la construcción de un modelo probabilístico, decimos que una vez que ya conocemos el conjunto de valores relevantes para el problema a analizar y que hemos adquirido suficiente información para lo que es su definición, el siguiente paso consiste en la definición de una función de probabilidad conjunta que nos permita describir las relaciones existentes entre esas variables. Este es quizás el paso más crítico y difícil en lo que es el desarrollo del sistema experto probabilístico. Es crítico porque la bondad de los resultados del sistema experto va a depender de la precisión con la que se haya definido la función de probabilidad. Es decir, la calidad de los resultados no podrá nunca superar a lo que es la calidad del modelo. Por lo tanto, una incorrecta definición del modelo probabilístico redundará en un sistema experto que dará conclusiones erróneas y contradictorias. Pregunto antes de continuar, que me iba a ir de largo, lleva a quitar la imagen. ¿Entendieron estos dos métodos de búsqueda? Sí. Sí, no. Vean que no son difíciles de entender, lo que hay que estar bastante pendientes a la hora de aplicarlos. Entonces continuamos con lo que es la construcción del modelo probabilístico. Lo segundo que hay que definir es lo que es la estructura de la función de probabilidad conjunta, es decir, la estructura de dependencia e independencia entre las variables, la cual por lo general no suele ser conocida en la práctica y habrá que ser inferida del conjunto de datos obtenidos previamente. Por lo tanto, nuevamente la calidad del modelo tampoco podrá superar a lo que es la calidad de los datos que disponemos. El tercer paso en la construcción de nuestro modelo probabilístico es la estructura del modelo, los parámetros que pueda tener. Vean que dicha estructura puede depender de un número muy elevado de parámetros, lo cual complicaría su definición.
Cuanto mayor sea el número de parámetros que vayamos a trabajar en nuestro sistema, más complicada será la asignación de valores numéricos para ellos de tipo concreto en lo que es el proceso de definición del modelo. En cualquier caso, esta asignación habrá de ser realizada por un experto o también puede ser estimada a partir de la información disponible. Pero recuerden que cada vez que añadimos una estimación o aproximación a nuestros modelos, estamos incrementando su nivel de incertidumbre. El problema de construir una función de probabilidad para un conjunto de variables puede simplificarse notablemente considerando una factorización de la probabilidad como un producto de funciones no, ya me pasé de largo. Aquí. Entonces, aquí están los pasos. Estoy a los proyectos que voy a dejar. Ya, aquí, vamos a estar por aquí. Entonces, el problema de construir una función de probabilidad para un conjunto de variables puede simplificarse notablemente considerando una factorización de la probabilidad como un producto de funciones condicionadas más sencillas. Es decir, si nuestra función general principal que estamos utilizando resulta muy compleja, podemos modularizarla. Es decir, construir varias funciones pequeñas que nos permitan de manera acumulativa obtener el resultado buscado. El grado de implicación dependerá de la estructura e independencia incondicional o condicional existente entre las variables del modelo. Por lo tanto, para encontrar una factorización apropiada del modelo probabilístico, primero se necesita conocer su estructura de independencia, elemento del que ya habíamos hablado antes. Aquí tenemos resumido los pasos para la construcción del modelo probabilístico, de lo que estábamos hablando. En primer lugar, hay que factorizar la función de probabilidad mediante funciones de probabilidad condicionada, es decir, particionarlas en funciones más pequeñas que en conjunto nos permitan obtener la solución del sistema o del problema completo. La segunda es estimar los parámetros para cada una de estas funciones resultantes, recordando que mientras menos parámetros, más fácil será nuestro proceso de construcción y análisis del sistema experto. La estructura de independencia, es decir, el modelo de dependencia utilizado, va a caracterizar la estructura cualitativa de las relaciones entre las variables. Aquí tenemos algunas formas alternativas de definir un modelo probabilístico. Vean que estamos diferentes caminos que podemos comenzar por aquí. Por ejemplo, el modelo probabilístico podemos comenzar definiendo una estructura cualitativa, es decir, factorizándolo. Luego de allí podemos crear los modelos gráficos, luego los modelos especificados por listas. Esto nos lleva a refactorizar en componentes más pequeños. Establecemos las distribuciones de la probabilidad condicionada y estimamos cualitativa y cuantitativamente los parámetros. Vean que es todo un conjunto de rutas diferentes que podemos tomar en este proceso de definición del modelo probabilístico, el cual resulta ser bastante subjetivo. Por otra parte, si se conoce la función de probabilidad que define un modelo probabilístico, que no es el caso habitual en la práctica, normalmente no conocemos esa función, se puede seguir el camino inverso y obtener varias factorizaciones distintas.
También se puede obtener la lista de independencias correspondientes al modelo, comprobando cuáles de todas las posibles relaciones de independencia de las variables son verificadas por la función de probabilidad que nos están proporcionando. A partir del conjunto de independencias obtenidos, también puede construirse una factorización de la familia de parámetros que vamos a utilizar. Una función de probabilidad contiene lo que es una descripción completa, tanto cuantitativa como cualitativa, de las relaciones entre las variables, mientras que el modelo de dependencia asociado solo contiene una descripción cualitativa. Por tanto, el término modelo de dependencia probabilístico se refiere únicamente al asociado con la función de probabilidad. Por otra parte, un modelo de dependencia puede ser definido de forma alternativa mediante un grafo, bien sea dirigido o no dirigido, mediante una lista de relaciones de independencia o mediante un conjunto de funciones de probabilidad condicionada. Estas tres alternativas determinan tres metodologías diferentes para construir el modelo de dependencia y nuestro sistema experto probabilístico. Las tres metodologías indicadas son más generales que los modelos presentados y pueden ser aplicadas no solo a problemas de diagnóstico médico tipo síntoma enfermedad, sino también a problemas más generales. Estas metodologías requieren de ciertos conceptos previos que ya hemos visto anteriormente, tales como los conjuntos de variables x1 a xn. Sus relaciones pueden ser representados mediante un grafo, accionando cada variable en un nodo y cada relación entre variables como una arista entre los nodos correspondientes. Por lo tanto, los términos nodo y variable los podemos utilizar de manera sinónima. En algunas ocasiones, el orden de las variables, es decir, la dirección de las aristas, es importante en el grafo. Aquí estamos hablando de grafos dirigidos. Y en otras no lo es, que serían los grafos no dirigidos. Las representaciones gráficas tienen la ventaja de mostrar explícitamente las relaciones entre las variables y conservar estas relaciones de manera cualitativa, es decir, para cualquier valor numérico de los parámetros. Los modelos gráficos también podemos decir que son más intuitivos, y fáciles de entender. Los podemos analizar en base a dos criterios de separación distintos para obtener relaciones de independencia definidas para gráficos dirigidos y no dirigidos. Según esta distinción, los modelos definidos básicamente pueden ser clasificados en dos grupos, que serían definidos y no definidos. Hemos utilizado el término dependencia en las definiciones anteriores para enfatizar que un gráfico solo puede definir la estructura cualitativa del modelo. Una vez que se conoce esta estructura cualitativa, puede construirse una factorización de la función de probabilidad e identificarse el conjunto de parámetros que definen nuestro modelo. Los valores numéricos de los parámetros pueden ser dados por un experto nuevamente o ser estimados. Aquí tenemos, vean, varios grafos de tipo no dirigido. Vean las diferentes situaciones que pueden presentarse. En primer lugar, todos son grafos con tres variables. Tenemos en primer lugar este que está aquí. Serían eventos totalmente independientes. ¿Por qué decimos que estos son eventos independientes?
No tienen aristas entre ellas. No tienen una arista o conexión entre ellas. En Ajá. el grafo B, ¿qué podemos decir respecto a ese grafo? La conexión es entre X y Y. Y. Que Z es independiente, mientras que entre X y Y hay alguna relación. En el La grafo relación, la No, ahí relación no equivale tiene- al 1, ¿no? no tiene un sentido de flecha, por lo tanto no podemos decir cuál es dependiente de cuál. Solamente decimos que ahí existe una relación. Si tuviera una flecha, pudiéramos decir, por ejemplo, que Y depende de X o que X depende de Y, pero no hay una flecha en el medio. El 1 significa la arista de la conexión, ¿no? Ajá, sí, aquí en esta parte sí, el 1 es la arista que está conectándolos. Seguimos con nuestras tres variables. En el siguiente caso, en el caso C, vean que tenemos que hay una relación entre X y Z, pero Y es independiente. Independiente. En el caso D, tenemos una relación entre Y y Z, pero X es independiente. En el caso, ya aquí se nos va complicando más. Vean que en el caso letra E, decimos que X está relacionado con y X está relacionado con Z, pero que Z es independiente de Y. Sucede algo similar en los casos F y G, y en el caso H decimos que las tres variables están relacionadas entre sí. Fíjense que esto, a final de cuentas, nos genera una tabla verdad de las relaciones, donde se plantean que al tener tres variables tenemos 8 casos posibles. ¿Se dieron cuenta? Y es la misma estructura que hemos venido estudiando en todo momento. Vean que hay una que está un poquito como que fuera de lugar, pero es porque la dibujé así en cuanto al orden. Pero si las ordenamos tal como estamos acostumbrados, tendríamos que tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, que son los 8 casos generales de nuestras tablas verdad para tres variables. Vean que esto que acabamos de hacer ahorita no es más que una simple combinación binaria de los elementos graficados. Si fueran solamente dos variables, se presentarían solamente esos casos que tenemos allí. Pero estamos hablando de tres variables, lo que hace que haya más casos. Los modelos definidos por listas de independencias constituyen una alternativa a los modelos gráficos como el anterior para la construcción de modelos probabilísticos. Estas listas pueden venir dadas directamente por un experto o presentar las relaciones a través de las variables del modelo. A continuación, lo que hace es analizarse la relación entre la independencia del modelo probabilístico y la factorización de la probabilidad correspondiente. Vamos a ver si tengo aquí el texto. Aquí está, sí se lo dejé. Entonces aquí tenemos esa explicación. Dice que la relación entre digamos que entre la independencia de un modelo probabilístico y una factorización de la función correspondiente viene dada por esas dos características. En primer lugar, siempre se puede encontrar una factorización que contiene una relación de independencia dada, es decir, que en algún punto de nuestro análisis deben estar presentes, en este caso, nuestras 8 relaciones que establecimos en el gráfico. Y en segundo lugar, que una factorización puede implicar una o más relaciones de independencia.
Podemos hacer diferentes, vamos a decir, diferentes combinaciones entre nuestros elementos, lo cual quedó demostrado en la parte gráfica. Vamos aquí, ahora sí vamos a pedirle un poquito para que lean los compañeros. Vamos a comenzar con el señor Castro Díaz Raúl Alberto, que tiene el micrófono abierto. Profesor, presente. Por favor, ¿puede leer lo que está en pantalla? Claro. Es importante recordar que un sistema basado en reglas es determinístico. Por lo tanto, ese es el tipo de aplicaciones que puede tener. Cuando existe un grado de incertidumbre o error, el problema es probabilístico. En este caso, ya no sería conveniente aplicar un sistema basado en reglas. Entonces, como pueden ver, cuando existe incertidumbre debemos hacer sistemas estocásticos. Cuando el sistema no maneje la incertidumbre, hacemos sistemas determinísticos o basados en reglas. También es válido el hacer aproximaciones determinísticas a sistemas probabilísticos, pero esto va a implicar el tomar en cuenta ciertos factores adicionales. La base de contenido de un sistema experto probabilístico va a consistir entonces en un conjunto de variables desde x1 hasta xn y una función de probabilidad conjunta definida sobre ellas. Probabilidad de x1, probabilidad de x2, probabilidad de x3, etc. Por ello, para construir la base de conocimiento de un sistema experto probabilístico, se necesita antes definir la función de probabilidad conjunta de nuestras variables. Para terminar, tenemos aquí creo que 3 pantallas de conclusiones e implicaciones para que sean leídos por ustedes antes de que se nos acaben los 3 minutos que quedan. Vamos a solicitarle al señor Mini Pizarro Miguel Ángel, por favor, que lea esa primera pantalla. Ok. Así como una persona que tiene un amplio conocimiento en un determinado tema, un sistema experto puede simular, adquirir y almacenar ese conocimiento. El sistema basado en reglas, uno de los más sencillos, permite generar un sistema experto mediante la creación de una base de conocimientos que consta de una serie de reglas, las cuales permiten llegar a una conclusión o solución a partir de las premisas, información o hechos. No leo abajo. De entrada al sistema. De entrada al sistema. Entonces allí tenemos en qué casos o cuál es la forma para aplicar lo que serían los sistemas expertos basados en reglas. Continuamos con la siguiente diapositiva. Para el señor Aldo Benítez. Hacer sistemas muy rígidos solo permiten resolver problemas deterministas, ya que no dan lugar a un error o incertidumbre. Pero como vamos, la cantidad de problemas que se pueden resolver es muy grande y se han desarrollado sistemas expertos basados en reglas para dar solución a múltiples problemas en los cuales se consulta al sistema de una manera similar o como una consulta un experto en la materia. Muy bien. Entonces allí tenemos que a pesar de las limitaciones que tienen los sistemas expertos, actualmente se pueden aplicar a muchísimas áreas de conocimiento, muchísimas situaciones, e inclusive ya han sido utilizados en muchos casos donde permiten consultar a este sistema automatizados como si fuera un experto humano en la materia. Por último, tenemos una para el delegado. No podemos dejar al delegado por fuera. Ya se retiró, profe. Si es el último que llega, el primero que se va. Uy, caramba. No se pretende eliminar a las personas expertas en la materia, ya que se depende de ellos para crear este tipo de sistemas expertos, sino brindar una alternativa para personas que no tienen acceso a los expertos, ya sea por cuestiones de tiempo, distancia o finanzas. De manera automática e incluso en línea se pueden brindar soluciones a un mayor número de usuarios que consultando a una persona experta.
Entonces vean que la idea del sistema experto no es eliminar totalmente al experto humano, sino más bien aliviarlo de trabajo, ya que hay muchas personas que pueden necesitar de sus servicios, pero por cuestiones de tiempo, imaginemos que el experto, por ejemplo, sea un psicólogo. El psicólogo atiende una persona por hora. Si tiene que atender 100 personas, duraría 10 personas al día, duraría por lo menos 10 días continuos atendiéndola. En cambio, el sistema experto, además de que lo haría más rápido, podría tal vez atender a esas 100 personas de manera concurrente al mismo tiempo, pudiendo llegar a atender a esas 100 personas en una sola hora, lo cual resultaría más rápido. En cuanto a la distancia, supongamos que el psicólogo que necesitamos que nos trate se encuentre en México y nosotros estamos aquí en Perú. La distancia de tener que viajar, por ejemplo, una vez a la semana para una consulta con ese experto, con lo que es el costo relacionado con pasajes, etcétera, resulta bastante inconveniente acceder a dicho individuo. Pero en cambio, con el sistema experto automatizado, podemos desde cualquier punto del planeta, mediante las redes de internet, acceder a dicho sistema de manera inmediata. En cuanto a finanzas, recuerden que el sistema experto humano o el experto humano se hace más costoso con el tiempo, porque su preparación, su conocimiento, su limitación en distintos aspectos hacen que sea cada vez más caro asistir a esta persona. Porque si él puede atender a 10 personas al día, pero tiene una demanda de 100, él va a aumentar su tarifa para poder recuperar ese dinero que a final de cuentas no cobró de las personas que no pudo atender. Pero el sistema experto sucede lo contrario. Él va a tener un costo estándar, el cual no va a aumentar para el usuario sin importar la cantidad de personas que accedan a él. Y ese costo del servicio, si se fijan, para lo que es la empresa que tiene el sistema, va a ir desvaneciéndose a medida que más personas lo utilicen. Porque si les costó 100.000 soles levantar el sistema y le están cobrando 100 soles por cada persona que atiendan, cuando hayan atendido 1.000 personas ya cubrieron el costo del sistema. Cuando hayan atendido 1.000.000 de personas, ya el sistema le está saliendo por 10 centavos la consulta. Cuando hayan atendido así, dependiendo mientras más personas atiendan, más económico les costó la construcción del sistema a sus propietarios. En cambio, el experto humano, para la empresa o la persona que lo contrata, mientras más tiempo lo tenga, al final de cuentas le va a tener que dar una liquidación, no sé cómo llaman ustedes aquí ese pago que hacen cuando la persona sale de la empresa, más elevada. Lo iban a decir, pero no dijeron. Bueno, ya con esto... liquidación, profe. Liquidación igual. Bueno, claro. Ya con esto tenemos concluido lo que es nuestro tema del día, inclusive estamos en la hora. Gracias por su atención y continuaremos la próxima semana. Acuérdense de dedicarse un ratico a hacer sus 5 preguntas del examen, porque el examen, como les dije al principio, lo redujeron a eso, a 5 preguntas y una. Pero eso, las preguntas son teóricas nomás, ¿no? Solo teoría. Hay preguntas de selección múltiple, preguntas de verdadero y falso y preguntas de pareo. O sea que está papaya. Papayita. Bueno, si papayita, como dicen, por ahí escucho, ¿eh? El que ha estado pendiente de las clases, claro. Profe, ¿el árbol genealógico de los Simpsons no entra en el examen entonces? No, ya no entra. La universidad, como les dije al principio, el día lunes cambió los parámetros del examen repentinamente. Entonces, la parte práctica que les había encomendado, vamos a dejarla de aquí en adelante como opcional y voluntaria para ustedes. Es decir, yo voy a hacer los ejercicios en clase y ustedes no están obligados a hacerlo. Yo, siendo ustedes, los haría porque eso ayuda a mi crecimiento académico y profesional. Pero en la evaluación no voy a incluir ese tipo de elementos hasta nuevo aviso. Ya que la universidad yo hago el trabajo completo y la universidad, a final de cuentas, cambia los parámetros.
Profesor, una consulta, si usted habla por ahí con los coordinadores, alguien, dígale que habiliten la cuenta en Escocia Bank para poder pagar, porque no está habilitada. Bueno, ya le voy a decir al coordinador mío ahorita. Porque es lo único por donde se puede pagar. Bueno, ya le voy a decir que... Bueno, compañero, me han dicho que no lo van a habilitar por fiestas navideñas. Bueno, a ver, los que no pueden pagar, deposítenme. Bueno, es una locura, pero bueno, lo voy a dejar con su delegado y ustedes resuelvan entre ustedes lo que puedan resolver, porque ya no voy a... Gracias, profesor. Hasta luego, le dejo la reunión a su delegado, la paso. Hasta luego, profesor, hasta luego, compañero. Se resuelven con él.